Buenas tardes a todos. Es un placer compartir esta reflexión sobre un tema crucial en la comprensión de la historia. Como vemos en la presentación, la naturaleza de la historia según Carr y cómo la historia está en un constante diálogo entre el pasado y el presente. Como introducción, esta perspectiva brillantemente expuesta por el historiador británico Edward Hallett Carr en su obra ¿Qué es la historia?, nos invita a repensar cómo entendemos el pasado y el rol que desempeñamos en su interpretación. Carr, con su agudeza intelectual, desafía la visión tradicional de la historia como una simple acumulación de fechas y nombres. Nos invita a verla como un proceso dinámico de interacción, donde el pasado nos habla a través de sus vestigios y nosotros desde el presente lo interpretamos con nuestras propias perspectivas, convirtiéndonos en agentes activos en la construcción del relato histórico. Imaginémonos el pasado como un gran libro abierto ante nosotros. En sus páginas encontramos documentos, monumentos, tradiciones orales, vestigios arqueológicos y un sinfín de pistas que nos hablan de épocas remotas. Pero, ¿cómo leemos este libro? No lo hacemos de forma neutral, sino a través del lente de nuestro presente, con nuestras experiencias, valores e incluso prejuicios. Y aquí es donde Carr nos ilumina con su idea del diálogo. No somos meros receptores del pasado, sino que lo interpretamos, lo cuestionamos y le damos significado desde nuestra propia realidad. Por eso no existe una única historia objetiva, sino múltiples interpretaciones que se enriquecen con la diversidad de miradas. Para comprender mejor esta idea, pensemos en cómo ha evolucionado la interpretación de la Revolución Francesa a lo largo del tiempo. En sus inicios predominaba una visión que enfatizaba el carácter heroico y liberador del movimiento. Sin embargo, con el paso del tiempo se han incorporado nuevas perspectivas que han enriquecido y complejizado esta visión. Se ha analizado el papel de la violencia, las tensiones sociales, las contradicciones del proceso y las diversas experiencias de quienes lo vivieron. Este cambio en la interpretación no se debe solo al descubrimiento de nuevos documentos o hechos, sino a que nuestra mirada del pasado se ha transformado. Las preguntas que nos hacemos, las voces que escuchamos, los valores que priorizamos, todo ello influye en cómo entendemos la historia. La historia entendida como un diálogo se convierte en una herramienta fundamental para comprender nuestra propia realidad. Al confrontar nuestras ideas con las del pasado, ampliamos nuestra perspectiva, cuestionamos nuestras certezas y nos abrimos a nuevas posibilidades. La historia nos permite entender de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Nos proporciona un marco de referencia para comprender los desafíos del presente y construir un futuro más justo y equitativo. Es este diálogo constante en el pasado que tenemos una responsabilidad como intérpretes de la historia. Debemos ser conscientes de nuestros propios sesgos, buscar diversas fuentes y perspectivas y construir un relato histórico que sea riguroso, crítico y honesto. Un relato que, sin pretender ser una verdad absoluta, nos ayude a comprender la complejidad del pasado y a iluminar el presente.
Para concluir, recordemos que la historia, según la visión de Edward Hallett Carr, no es una disciplina estática ni un conjunto de verdades inmutables. Es un proceso dinámico de interpretación en el que el pasado y el presente se interpelan mutuamente. Es un diálogo incesante que nos invita a cuestionar, a reflexionar y a construir un futuro mejor. Y es precisamente en este diálogo donde reside su riqueza, su vitalidad y su capacidad para transformar nuestra comprensión. Así comprendemos mejor el mundo. Y un consejo que puedo darles es que los invito a continuar explorando las ideas de Carr y a reflexionar sobre la naturaleza de la historia y el rol de cada uno de nosotros, cómo desempeña en su construcción. Gracias por su atención.